Audiolibro ¿Es razonable creer en Dios? Por Timothy Keller. La resurrección y la inmortalidad. Hay por tanto una sólida evidencia de que la tumba estaba vacía y que eran cientos las personas que aseguraron haber visto al Cristo resucitado. Hasta ahí, tal como bien señala Wright, tenemos la historicidad del dato, pero surge enseguida la posible objeción. Eso no demuestra que Jesús hubiera realmente resucitado. Es muy comprensible que sus seguidores desearan creer que eso era realmente así, pero puede haber sucedido que alguien hubiera robado el cuerpo para hacer creer que había resucitado y que muchas personas sinceras hubieran creído verlo, y que incluso otras las hubieran secundado por tratarse de una buena causa. Las suposiciones tras esas hipótesis son los que C.S. Lewis calificó de esnovismo cronológico. Con nuestra mentalidad moderna, nos mostramos escépticos respecto a los testimonios de la resurrección de Jesús, mientras que en épocas más antiguas, crédulos acerca de lo sobrenatural lo habrían aceptado sin cuestionamientos. Pero eso no es así. Según todas las cosmovisiones de la época, la resurrección corpórea era algo realmente inconcebible. N.T. Wright, en un estudio a fondo sobre el pensamiento no judío en el entorno del Mediterráneo del siglo I, tanto en la vertiente oriental como en la occidental, ha hecho patente la total ausencia de una creencia en una resurrección corpórea. ¿Por qué era así? En el pensamiento greco-romano, el alma o el espíritu eran algo bueno, y el mundo físico y material algo corrupto y contaminante. Según su manera de ver las cosas, lo físico era por definición algo tendente a la decadencia. Por ello, el concepto de salvación se asociaba a una liberación respecto al cuerpo. El concepto de resurrección no solo era inconcebible, sino asimismo indeseable. Ningún alma, tras haberse librado de la envoltura corporal, desearía volver a quedar encerrada en lo material. Es más, incluso en aquellos casos en los que la reencarnación se interpretaba como un 201 retorno a una vida corpórea, se entendía como que el alma no había sido liberada todavía de su prisión. La meta era, muy por el contrario, liberarse del cuerpo de forma definitiva. Una vez que el alma está libre de su atadura carnal, la mera idea de reencarnarse era impensable y totalmente extraña. Con la mentalidad judía, las noticias acerca de la resurrección de Jesús tuvieron que haber sido recibidas también con total incredulidad. A diferencia de los griegos, los judíos consideraban como algo bueno lo físico y material. La muerte no era vista, pues, como una liberación de la atadura material, sino como una tragedia. Aún así, era igualmente cierto que, ya que en tiempos de Jesús había judíos que tenían la esperanza de que en un tiempo futuro resucitaran los justos al renovar Dios el mundo en su totalidad y hacer que desaparecieran el sufrimiento y la muerte. Pero, según las enseñanzas judías, la resurrección no era sino una parte de la renovación del mundo en su totalidad. El que una persona a título individual resucitara en el medio de la historia, mientras el resto de la humanidad seguía sujeto a enfermedad, decadencia y muerte, era algo de todo punto inconcebible. Si alguien hubiera dicho a un judío del siglo I, fulanito ha resucitado de entre los muertos, la respuesta habría sido, ¿estás loco? Eso es algo imposible. ¿Ves que ya no existen ni la enfermedad ni la muerte? ¿Reina la justicia en el mundo? ¿Yacen juntos el lobo y el cordero? No digas cosas tan ridículas. La mera idea de una resurrección a título individual habría sido de todo punto impensable, tanto para el judío como para el griego. Con el paso de los años, los escépticos en ese sentido han aventurado la hipótesis de que los seguidores de Jesús pudieron haber tenido alucinaciones, que pudieron por tanto haber imaginado que se les aparecía y que les hablaba,
pero eso supondría dar por sentado que los seguidores judíos de Jesús veían la resurrección como algo posible, cuando en realidad no lo era. Otros, en cambio, proponen la visión alternativa de una conspiración en la que los propios discípulos de Jesús pudieron haber sido los autores del hurto del cuerpo y haber propalado después el bulo de su resurrección. Esto viene a ser lo mismo que decir que los discípulos esperaban que otros judíos estuvieran abiertos a la idea de una posible resurrección individual tras la muerte. Pero nada está más lejos del pensamiento de la época. Las personas de aquellos tiempos veían tan improbable esa posibilidad como la vemos nosotros hoy, aunque evidentemente desde muy distintos presupuestos. En el siglo I hubo otros muchos movimientos mesiánicos con presuntos mesías igualmente ajusticiados. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. En ni un solo caso se hace mención de que unos discípulos desilusionados proclamaran públicamente que su héroe había sido levantado de entre los muertos. La resurrección no podía ser un asunto privado y los discípulos fueron los primeros en así entenderlo. Los judíos revolucionarios, cuyo líder había sido ejecutado por las autoridades y que habían evadido ser arrestados a duras penas, tenían ante sí dos posibilidades: renunciar a la revolución o buscarse un nuevo líder. El proclamar la resurrección de su difunto maestro no era en modo alguno una alternativa viable, a no ser, claro está, que si lo fuera realmente en el caso de Jesús. Hubo docenas de presuntos mesías cuyas vidas acabaron en la misma forma que la de Jesús. ¿Por qué razón habrían de concluir los discípulos que su crucifixión no había sido un fracaso, sino un verdadero y definitivo triunfo, si no había en verdad resucitado de entre los muertos? La irrupción de una nueva cosmovisión. Al morir Jesús, la comunidad cristiana asumió de repente como propias unas creencias no solo absolutamente noveles, sino asimismo impensables hasta entonces. Los primeros cristianos tenían por ello la resurrección en el centro de su doctrina. Estaban además convencidos de que la futura resurrección general había quedado inaugurada con Jesús y creían que el cuerpo transformado de Jesús podía atravesar las paredes y aún así ingerir alimento. No se trataba pues de un cuerpo sencillamente restaurado a la vida, tal como había sido en el pensamiento primitivo judío, ni tampoco de una nueva existencia a nivel espiritual, tal como pensaban los griegos. La resurrección de Jesús era garantía plena de la resurrección que nosotros podemos esperar e hizo ya presente en nuestros corazones un anticipo de ese futuro evento. Como bien resalta N.T. Wright, todas esas creencias eran absolutamente nuevas para la época, incluso en el ámbito mundial. En todos los ejemplos que conocemos, los cambios profundos en las cosmovisiones ocurren a través de un proceso temporal. Para que un grupo de personas cambie, debe pasar tiempo. Lo normal es que conlleve años de debate y discusión para su aceptación y definitiva implantación generalizada, como podría sin duda haber sido el caso de la resurrección. Así es, de hecho, como la cultura y las cosmovisiones cambian, sin embargo, la visión cristiana de la resurrección en absoluto sin ningún precedente de la historia surgió plenamente desarrollada y de forma inmediata tras la muerte de Jesús, sin proceso previo ni consiguiente desarrollo. Los seguidores de Jesús sostuvieron desde el mismo principio que sus creencias no eran producto de debate y discusión, sino que estaban lisa y llanamente contando lo que habían visto y vivido a título personal. Nadie ha sugerido una alternativa creíble a esta afirmación, y aún cabiendo la posibilidad de que alguno de los discípulos de Jesús hubiera concebido la idea de la forma independiente. No se habrían hecho con un número de seguidores que la creyera de no haber ocurrido otros casos más de encuentros repetidos pero inexplicables con Jesús.
La evolución de la historia de la Iglesia a partir de ese suceso se hace difícil de explicar. ¿Cómo pudo ser que un grupo de judíos del siglo I de nuestra era comenzaran a rendir culto y adoración a un ser humano como si fuera una divinidad? Las religiones orientales profesan una creencia en Dios como una fuerza impersonal presente en todo cuanto existe. De ahí que no tengan dificultad en aceptar que algunos seres humanos tengan mayor conciencia y percepción de lo divino. En Occidente se creía que una serie de dioses que asumían forma humana, de ahí que fuera posible que una figura humana representara realmente a Zeus o a Hermes. En total contraste, los judíos creían en un Dios único, trascendente y personal. Era pues pura blasfemia proponer siquiera que un simple ser humano fuera objeto de adoración. Aún así, cientos de judíos empezaron literalmente a adorar a Jesús de forma repentina. El himno a Cristo como verdadero Dios que Pablo cita en Filipenses 2 se admite generalmente como compuesto no muchos años después de la crucifixión. ¿Qué tuvo que haber sucedido para vencer las resistencias naturales de los judíos? El haber sido testigos de la resurrección de Jesús lo explicaría, y si no fue así, ¿qué otra razón de peso cabe aducir para su realidad histórica? Hay todavía una cosa más que tener en cuenta. En palabras de Pascal: creo en los testimonios de los que se arriesgan a que les corten el cuello. La práctica totalidad de los apóstoles y de los primeros líderes cristianos murieron por su fe, y cuesta trabajo creer que semejante sacrificio fuera hecho por mantener en pie un engaño. Los escépticos al respecto no pueden simplemente desestimar la enseñanza cristiana acerca de la resurrección de Jesús con un simple "es imposible que sucediera algo así". Las realidades históricas demandan algo de mayor peso y entidad. ¿Cómo es que el cristianismo se difundió tan rápidamente y con tanta fuerza, si ningún otro colectivo de carácter mesiánico proclamó algo semejante respecto a su líder? Porque si lo hizo en cambio el grupo inicial de seguidores de Jesús, los judíos no creían por norma en la existencia de hombres de origen divino ni en resurrecciones individuales. ¿Qué los movió a cambiar de idea tan de repente? ¿Y cómo explicar además que cientos de testigos presenciales de la resurrección que siguieron viviendo y manteniendo su testimonio durante años llegaran incluso al extremo de dar su vida por sus creencias? El reto de la resurrección: no hay nada en el terreno de lo histórico que pueda demostrarse de la misma forma que demostramos algo en el laboratorio. No obstante, la resurrección de Jesús es un hecho histórico más plenamente atestiguado que muchos otros eventos de la historia de los tiempos antiguos, que asumimos como ciertos. Todo esfuerzo por explicar el nacimiento de la Iglesia con independencia de la resurrección de Jesús choca de pleno con las ideas prevalentes de la sociedad del siglo I y de nuestra era, de no sabotearse los hechos basándose en prejuicios filosóficos respecto a la realidad de los milagros. La resurrección de Jesús tiene en su haber amplia evidencia de corroboración. El problema surge, en cambio, cuando se boicotea la investigación correspondiente en lugar de esforzarse por dar respuesta a cuestiones históricas difíciles y arriesgarse a seguir los resultados hacia donde sea que apunten. Se elude el problema con la trillada objeción de su imposibilidad. La respuesta de N. T. Wright ante semejante actitud es tajante. Los primeros cristianos no se inventaron lo del sepulcro vacío ni los encuentros con el Jesús resucitado. Nada estaba más lejos de sus expectativas y ninguna forma de conversión habría fabulado de tal manera al respecto, por muy culpable o perdonada que pudiera la persona sentirse, ni tampoco basándose en un estudio exhaustivo de las Escrituras. El sugerir lo contrario supone lisa y llanamente dejar a un lado una genuina indagación histórica para entrar en un mundo de fantasía de propia creación. Entiendo a la persona que dice: es imposible que tuviera lugar la resurrección, y eso es así aunque yo no pueda justificarlo. No hay que olvidar que la mentalidad del siglo I discurría de idéntica manera. La resurrección era para ellos entonces tan inconcebible como lo es para ti ahora.
La única forma de operar un cambio al respecto era cambiando a sí mismo su noción de lo que es posible. Los primeros creyentes tuvieron ese mismo problema, pero a la vista de la evidencia histórica, del abrumador testimonio de los numerosos testigos presenciales del hecho y de las muchas vidas cambiadas como consecuencia de ello, tuvieron que rendirse ante lo inapelable. Todas las Semanas Santas tengo a mi cargo la predicación sobre la resurrección. Es el correspondiente sermón. Les digo siempre a los presuntos escépticos entre los presentes, aun sabiendo que va a ser difícil que crean la resurrección, que deberían desear que fuera cierta. La mayoría de ellos están genuinamente interesados en que se haga justicia con las necesidades de los pobres, que se dé solución al hambre en el mundo y que cuidemos del entorno. Sin embargo, siguen creyendo que el mundo surgió de una forma accidental y que acabará igualmente de forma imprevista por propia combustión al apagarse el sol. Encuentran desolador que sea tan escaso el número de personas que se preocupa genuinamente porque triunfe la justicia social, sin darse cuenta de que su propia visión del mundo echa por tierra toda motivación de hacer que sea un lugar mejor. ¿Por qué sacrificarse, pues, por las necesidades ajenas? Si se haga lo que se haga, todo acabará siendo destruido. En cambio, el que la resurrección sea cierta significaría que hay esperanza justificada para el ser humano y asimismo para el entorno. En un sermón puntual, N.T. Wright lo explicó de la siguiente manera: el mensaje de la resurrección es de lo que pueda pasarle al mundo es importante, que las injusticias y el dolor del mundo presente han de contemplarse ahora desde la perspectiva de la justicia que acompaña a un amor que restaura. Ahora bien, si la Pascua tan solo significa que Jesucristo resucitó, es un sentido meramente espiritual. Todo queda reducido a mi propia persona y a una nueva dimensión para mi vida espiritual personal. Pero, si por el contrario, Jesucristo resucitó verdaderamente de entre los muertos, el cristianismo es buenas noticias para el mundo entero. Son buenas noticias que reconfortan nuestros corazones precisamente por ser más que eso. La Pascua de Resurrección significa que, en un mundo en el que la injusticia, la violencia y la degradación son males endémicos, Dios no va a tolerar que eso así sea irremediablemente, sino que hará posible que colaboremos con Él en la consecución final de la victoria ya lograda por Jesús. Si prescindimos de la Pascua de Resurrección, Karl Marx habría tenido razón al acusar al cristianismo de ignorar los problemas del mundo. Asimismo, sin la Pascua de Resurrección, Freud habría tenido probablemente razón al calificar al cristianismo de creencia ilusoria. Y sin la Pascua de Resurrección, Nietzsche habría estado en lo cierto al decir que el cristianismo era creencia para los débiles y los pusilánimes. En 1938 padecía de forma constante de terribles dolores de cabeza. Cualquier sonido era como un mazazo. Un día descubrí por casualidad un poema titulado Amor, de George Herbert, que me aprendí de memoria. Con frecuencia, justo en el punto máximo de ese dolor lacerante, me obligaba a mí misma a recitarlo mentalmente, poniendo toda mi atención en ello y aferrándome con el alma a la ternura que transpiraba. Pensaba que lo que hacía era solo recitar un hermoso poema, pero sin yo darme cuenta de ello, la recitación había pasado a adquirir la cualidad de oración. Fue durante una de esas recitaciones que Cristo mismo tomó posesión de mi ser. En todas mis argumentaciones anteriores sobre lo irresoluble del poema de Dios, no había anticipado nunca la posibilidad de un contacto real, de persona a persona, aquí en la tierra, entre un ser humano y Dios mismo. Simón Weil, a la espera de Dios. Creo sinceramente que el cristianismo es lo que da el máximo sentido a la historia de cada persona y a la historia del mundo. En los 6 últimos capítulos de mi tesis ha sido que la respuesta cristiana a la pregunta sobre nuestro origen y sobre los problemas que nos acucian y la mejor forma de solucionarlos sigue siendo la que más competente y completa para explicar lo que vemos y experimentamos en comparación con otras propuestas alternativas. Creo por eso que ha llegado el momento de anuar los distintos kilos narrativos
para contemplar el cristianismo como un todo y una forma de resumir el contenido de la Biblia por apartados señalando sus 4 partes principales: la creación, la caída, la redención y la restauración. La danza divina. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, enseña que Diogestrino, la doctrina de la Trinidad, explica que Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios en esencia es un ser relacional. El evangelista Juan describe al Hijo como viviente desde la eternidad, en unión íntima con el Padre. Juan 1:18. Esta es una plena relación de amor. Describe por su parte el Hijo al Espíritu como el que lo glorificará. Juan 16:14. En esa relación el Hijo glorifica al Padre. 17:4. Y el Padre al Hijo. 17:5. En gloriosa relación que perdura desde la eternidad. 17:5. Ahora bien, ¿qué significa el término glorificar? En el lenguaje cotidiano, glorificar algo o a alguien conlleva alabanza y gozo. Cuando algo es provechoso, nos sentimos atraídos por el beneficio que de ello deriva. Si además es algo bello, el goce es sencillamente porque lo es. Su mera contemplación es suficiente recompensa. Pero glorificar a alguien significa además rendirle servicio y mostrarle una diferencia particular. En vez de esperar que esa persona deje a un lado sus propios intereses para hacernos a nosotros felices, nos sacrificamos nosotros de un buen grado para hacer feliz a esa persona, ya que su felicidad es nuestro gozo. ¿Cómo ha de entenderse esto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifiquen entre sí, si nos esforzamos por verlo gráficamente? Podría decirse que el egocentrismo es siempre estacionario y estático. En ese egocentrismo lo que se espera es que los demás giren alrededor de nosotros. Mostraremos afecto y haremos cosas a favor de otros siempre y cuando sirvan para mis propios fines y objetivos. Con la Trinidad las cosas son muy diferentes. La vida compartida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es egocéntrica, sino que, muy por el contrario, es de entrega de uno mismo a favor de los otros, movidos por un amor mutuo. Cuando servimos a los demás en amor, entramos en una dinámica que orbita alrededor de las personas amadas y hace de sus intereses el centro de nuestra actividad. Eso crea una danza, sobre todo si se da entre 3 personas, cada una de las cuales se mueve alrededor de las otras 2, sin demandas específicas que obliguen a esa relación. Cada una de las 3 personas orbita voluntariamente alrededor de las otras 2 y hace manifiesto su amor en el deleite y adoración. Cada una de las 3 personas de la Trinidad ama, adora y respeta a las otras 2 y se regocija entre ellas. Eso crea una danza dinámica y vibrante de gozo y amor. Los primeros líderes de la iglesia griega definían esta relación con un término peculiar: pericoresis, como vocablo relacionado a cierta forma con el término coreografía. Cabe destacar el factor común de movimiento alrededor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifican entre sí. Como centro del universo, el amor en generosa entrega es la dinámica que mueve la vida trinitaria de Dios. Las personas integrantes de esa Trinidad se exaltan, se relacionan y se respetan entre sí. Cuando los primeros cristianos de la iglesia griega hablaban de pericoresis respecto a Dios, querían decir con ello que cada una de las 3 personas divinas acogía a las otras 2 en su centro mismo de existencia, en apertura constante entre sí. La perspectiva de aceptación acoge y envuelve en mutua interrelación. En el cristianismo, Dios no es un ser impersonal, ni un objetivo estático, ni tampoco una única persona hecha manifiesta, sino una actividad dinámica y vibrante. Una vida con energía propia, una representación con personajes reales, una dimensión que sí se permite decirlo sin parecer irreverente. Tiene algo de danza tripartita en divina coreografía, con un patrón relacional que es
frente de tremenda energía y belleza que irrumpe con fuerza incomparable en el centro mismo de la existencia. La doctrina de la Trinidad puede sin duda sobrecargar nuestros limitados círculos mentales, pero aún reconociendo la dificultad cognitiva implícita, esta concepción dinámica de la realidad del Dios Trino nos permite vislumbrar un mundo de cambios radicales para la consecución de una vida profunda y plena de significado. La danza del amor. Si en verdad no hay Dios, todo lo que somos y lo que nos afecta es el producto de fuerzas ciegas impersonales. La experiencia del amor puede parecernos significativa, pero naturalista. Partidario de la evolución nos diría que no es más que un estado bioquímico localizado en el cerebro. Pero ¿qué ocurre si Dios realmente existe? ¿Adquiere el amor una nueva dimensión? Evidentemente, dependerá de lo que pensemos de Dios. Si lo vemos como ser unipersonal, el amor no se habría manifestado hasta la aparición de otros seres vivos, por cuanto el amor conlleva una relación. Esto significa que un Dios unipersonal sería sin duda soberano y poderoso en su magnificencia por toda la eternidad, pero sin atributo alguno de amor. El amor pues no es esencial en Dios, ni tampoco está en un núcleo central del universo. Lo primero y fundamental sería el poder. Ahora bien, si por el contrario el caso de que Dios es un verdad trino, relación de amor en el seno de una comunidad es como un gran manantial que fluye desde el centro mismo del universo. Cuando decimos Dios es amor, pienso que nuestra intención es resaltar la tremenda importancia de ese amor o que Dios quiere realmente que nos amemos, pero en la concepción cristiana, Dios es amor como parte esencial e irrenunciable de su ser. Si Dios fuera una única persona, no podría amar por la eternidad. Si fuera solo toda alma impersonal, como enseña el pensamiento oriental, no podría amar porque el amor es una cualidad que practicamos las personas. Las religiones orientales creen que la personalidad individual es mera ilusión y por lo tanto también lo es el amor. El escrito inglés J.Q. Christensen escribió en este sentido que para el budista la personalidad es la caída del hombre, para el cristiano el propósito de Dios y la verdadera razón de la dimensión cósmica, y es el propósito de Dios por ser Él en esencia y por la eternidad amor relacional. La realidad última es una comunidad de personas que se conocen y se aman. En eso consiste Dios, el universo, la vida y la historia. Si sus intereses se cifran en términos de dinero, poder y logros materiales, por encima de las relaciones personales te estrellarás contra la dura realidad. Cuando Jesús advirtió que hemos primero de perdernos a nosotros en el servicio a los demás para poder así verdaderamente encontrarnos. Su modelo era la relación eterna entre las tres personas de la Trinidad. Nunca conseguiremos tomar en contacto con nuestro auténtico yo si no quedamos, por así decirlo, en suspenso y haciendo que todo gira alrededor de nosotros, si no estamos nunca dispuestos a experimentar la pérdida de posibles opciones y limitaciones que forman parte de una relación comprometida. Seguiremos sin tomar contacto con nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza intrínseca de las cosas. En distintos puntos de este libro he ido haciendo notar la imposibilidad de mantenernos plenamente humanos si rehusamos el coste del perdón y el cambio sustitutivo del amor y los límites que se derivan de vivir en comunión. En cita de C.S. Lewis, el único lugar aparte del cielo que está libre del dolor y sufrimiento de las relaciones es el infierno. ¿Cuál es la razón de que sea así? Según la Biblia, este mundo no fue creado por un Dios que no es más que un ser individual, ni la emanación de una fuerza impersonal. Tampoco es, desde luego, el resultado de una lucha por el poder entre diferentes deidades, ni de fuerzas naturales accidentales y arbitrarias. Los cristianos rechazan esas historias alternativas de la creación en las que se niega por principio la primicia del amor. Los cristianos creemos en un mundo creado por un Dios que es comunión de personas en sí mismo, que se aman entre sí por la eternidad. El ser humano fue creado para una entrega relacional en amor recíproco. El egocentrismo exclusiva destruye la esencia cognitiva de la creación divina. La danza de la creación.
Jonathan Edwards, en su reflexión acerca de esa vida interior del Dios Trino, llega a la conclusión de que Dios es infinitamente feliz. En la realidad interna de Dios tiene lugar una comunión de personas en gozosa relación del amor y recíproca glorificación. Tratemos por un momento de experimentar esa realidad en el ámbito personal y imaginemos que hay alguien a quien admiramos más que a ninguna otra persona en el mundo. Por amor a esa persona seríamos capaces de hacer cualquier cosa. Imaginemos también que descubriremos que esa persona siente lo mismo respecto a nosotros e iniciamos por ello una relación de amistad de por vida o incluso una relación de amor que acaba en matrimonio. ¿Suena a cielo aquí en la tierra? Desde luego que sí. Y esto por tener justamente su origen en el cielo. Esto es lo que Dios ha experimentado por la eternidad, aunque en un grado y con una hondura que sobrepasan nuestra capacidad humana de comprensión. La orientación hacia el amor recíproco es además la razón última de que Dios sea infinitamente feliz por no buscar su propia gloria sino la ajena. De acuerdo, me dice mi amable lector, pero espera un momento. La Biblia dice prácticamente en cada página que Dios nos insta a glorificarlo, alabarlo y servirle. Dice que Dios no busca su propia gloria y sin embargo nos pide que le obedezcamos incondicionalmente, que le glorifiquemos, que lo alabemos y además centremos nuestra vida alrededor de Él. Es cierto, Él espera que nosotros todo eso, pero quisiera que mis lectores comprendieran realmente que si así por lo que en verdad busca a Dios en nuestra felicidad, Dios no es feliz por estar centrado en sí mismo, sino en lo que es porque abre en gloriosa entrega a amarnos a nosotros. Y la única forma posible de que nosotros creamos a su imagen y semejanza, tengamos ese mínimo gozo, que centremos nuestra vida en su persona y no en nosotros mismos. ¿Qué razón podría haber para que un Dios como este creara un mundo habitado por seres como nosotros? Sobre la base de pasajes bíblicos tales como Juan 17 del 20 al 24, Jonathan Edwards lo explicó con toda su profundidad. El historiador George Marsden resume así la idea de Edwards. ¿Qué razón podría haber para que un ser tan intrínsecamente bueno, perfecto y eterno en su naturaleza quisiera crear? Edwards apuntó que este sentido, la concepción cristiana de un Dios trinitario, interpersonal en esencia, la razón última de que Dios se manifestara creando obediencia, no a una necesidad suya de compensar una manera, sino muy por lo contrario, una de difundir y hacer extensiva esa perfecta comunicación interna de la bondad en amor de un Dios trino. El gozo de Dios y su felicidad y deleite en la divina perfección se expresan de forma eterna transmitiendo esa felicidad y ese deleite a las criaturas de su creación. El universo entero es una explosión de la gloria de Dios. De Él irradia todo cuanto de bello y bueno y amoroso hay en este mundo y atrae hacia sí sus criaturas para participación en gozo. El fin último de la creación es, pues, la unión en recíproco amor de Dios con sus criaturas. Dios no nos creó para que meramente disfrutáramos del gozo infinito de un amor mutuo de proporciones cósmicas, sino para que lo compartiéramos y participáramos de la danza. Si centramos nuestras vidas en Él y servimos no por interés, sino por ser Él quien es, por relevancia, su hermosura y su gloria, podremos participar de la danza y compartir el gozo y la vida que hay en Él. Hemos sido en verdad diseñados no solo para crear en Dios de forma indistintamente general ni para tener una difusa espiritualidad. Fuimos ciertamente creados para centrar nuestras vidas en Él y para hacer realidad todo un glorioso potencial de propósito y pasión en nuestras propias vidas al conocerlo y servirle con genuino deleite en reflejo de lo que Él es. Esta felicidad perdurará por la eternidad de forma inimaginable. 1 Corintios 2, del 7 al 10.
Esto nos lleva a una singular y en extremo positiva visión del mundo material. El mundo no es, tal como apuntan relatos alternativos de la creación, una ilusión engañosa resultante de una batalla entre distintos dioses, ni tampoco es algo surgido por agencia de ciegas fuerzas naturales. El mundo fue creado en gozo y es por ello intrínsecamente bueno. Cabe, por tanto, entender el universo como una danza de seres unidos por energías relacionadas por diferenciadas como planetas girando alrededor de una estrella, como las mareas y las estaciones, como los átomos de una molécula, como los tonos musicales en su cadencia, como organismos vivos en este mundo, como una madre que siente brotar nueva vida en su cuerpo. El amor presente y activo de la vida eterna de la Trinidad está inscrito de forma indeleble en todo y cuanto es y existe. La creación es una danza. La danza perdida. La Biblia da ciertamente comienzo a su relato con la danza de la creación y hace, sin embargo, su aparición de forma inmediata la triste realidad de la caída, tal como nos informa Génesis 3. Dios le había advertido a Adán y Eva que no debían comer del fruto de determinado árbol o morirían. Ahora bien, ¿qué razón había tras esa prohibición? No se nos da una respuesta, pero hay en cambio algo que sí resulta evidente. Si seguimos la directriz divina tan solo cuando nos conviene por coincidir con nuestras metas e intereses, convertimos a Dios en un medio para un fin y no en un fin en sí, ya que pretendemos que Dios orbita alrededor de nosotros. Pero el mensaje que nos llega de parte de Dios es muy claro. Obedezcan en lo que advierto respecto a ese árbol por amor a mí, sencillamente por eso. La triste realidad es que fallamos y nos convertimos en medio de ese proceso de seres egocéntricos y penosamente limitados. Según Génesis 3, al echarse a perder nuestra relación primigenia con Dios, toda otra posible relación quedó igualmente contaminada. El egocentrismo produce alienación psicológica. Nada nos hace más desdichados que centrarnos exclusivamente en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros intereses. Está comprobado que el egocentrismo conduce a la desintegración social. El egocentrismo es la razón de fondo de la ruptura de relaciones entre naciones, las razas y las diferentes clases sociales, tanto a nivel colectivo como individual. Al negarse a servir a Dios, el hombre se ha alejado también de la forma progresiva del mundo natural. Las criaturas creadas hemos perdido la danza. La danza de relaciones gozosas en mutua entrega se vuelve imposible en un mundo en el cual cada uno de forma estática trata desesperadamente que las cosas giren alrededor de él. Pero Dios ciertamente no nos ha abandonado. El Hijo de Dios vino a este mundo para dar inicio a una nueva humanidad, una comunidad renovada de personas dispuestas a renunciar a un egocentrismo dañino y poner, en cambio, a Dios en un centro de su mundo y de su razón de ser. Como resultado, se produce un cambio progresivo en toda otra relación humana. El apóstol Pablo denomina a Jesús el postrer Adán. Y así como el primer Adán fue puesto a prueba en el jardín de Edén, el último Adán, Jesús, fue puesto a prueba en el huerto de Getsemaní. El primer Adán sabía que viviría si obedecía lo instituido por Dios, pero no lo hizo así y comió del árbol que no debía. El postrer Adán fue también puesto a prueba en el madero de la cruz. Y, aunque Jesús sabía de cierto moriría si obedecía a su Padre, se sometió a su designio muriendo en la cruz. ¿Por qué tuvo Cristo que morir por nosotros? ¿Qué beneficio obtenía Jesús de todo ello? Recordemos que Él ya tenía una comunión en gozo, gloria y amor. Él no nos necesitaba a nosotros en forma alguna. Eso significa que vino al mundo y murió en la cruz para ocuparse de nuestros pecados y transgresiones, en generosos actos de favor a nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste. Juan 17:22. Jesús inició con nosotros lo que Él había disfrutado con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. Hizo de nosotros su centro para amarnos sin ningún beneficio propio. El regreso de la danza. Si la belleza de gesto de Jesús te conmueve, Él sería el primer paso para superar un egocentrismo nato y el temor a confiar en Él. Con su muerte, Jesús estaba, por así decirlo, invitándote a la danza. Es una participación
que posibilita un cambio de paradigma y hace que Jesús pase a ser nuestro centro vital. Si respondemos afirmativamente, nuestras relaciones personales experimentarán un gran cambio para mejorar, tal como hacíamos notar en el capítulo 9. El pecado consiste en centrar la propia identidad en cualquier otra cosa menos en Dios. Lo más común es volcarnos a relaciones y objetivos que permitan una propia justificación en afirmación de un yo creativo. Pero esa actitud suele fomentar el desdén y la infravaloración de aquellos que no tienen nuestro mismo nivel de competencias y sello distintivo. Por el contrario, cuando el infinito y desinteresado amor de Jesús es una realidad en nuestra vida, todo adquiere una nueva dimensión y fundamento. Ya no necesitamos salvarnos nosotros mismos, porque esa obra ya la realizó Jesús en la cruz como verdadero Señor y Salvador. Podemos estar abiertos al reto de reconocernos pecadores necesitados de redención y el amor regenerador de Jesús como la base y razón de nuestra nueva identidad. Nuestra actitud hacia los demás también cambia por completo. Ya no necesitamos apoyarnos o depender de los demás para reforzar un ego frágil o un orgullo mal enfocado. Así como Jesús se ha acercado a nosotros, podemos ahora nosotros también abrirnos a los demás. En la entrega a los demás accedemos a la dinámica que mueve a la creación y a todo ser viviente. La palabra eterna se hizo a sí mismo manifiesta en el sacrificio a nuestro favor. En su crucifixión, Jesús realizó con tiempo adverso y en tierra hostil aquello que ya era gloriosa realidad en el seno de la divinidad, desde antes la fundación del mundo, de lo más excelso a lo más abyecto. El yo individual existe para su renuncia y se vuelve de ese modo más auténtico y más dispuesto a nuevas renuncias, y así para siempre. Esa no es, pues, ley que podamos eludir. Lo único que cabe encontrar por fuera de la entrega personal es simple y llanamente el infierno, feroz prisión del propio yo. La entrega de un mismo es la única y absoluta realidad. El futuro de la danza. ¿Cómo acabará la historia de la humanidad? Al fin del libro del Apocalipsis, encontramos lo opuesto a lo que solemos encontrar en las predicciones de otras religiones. Lejos de vaticinarse la destrucción definitiva del mundo físico para la liberación del alma espiritual, vemos que el cielo desciende a nuestro mundo para purificación y rectificación de todo lo imperfecto. Se tratará de un cielo nuevo y una tierra nueva. El profeta Isaías lo presenta como un nuevo jardín de Edén, en el que reinará la armonía más completa, se pondrá fin a la enfermedad y a la muerte, desaparecerá la animosidad entre razas y se cesará todo conflicto y toda guerra. Ya no habrá tampoco ni pobres, ni esclavos, ni criminales, ni víctimas. Todo esto viene de lo que sabemos acerca de la creación como una danza. La Trinidad hizo que el mundo cobrara existencia por un puro gozo. Por deleite divino, Dios creó un universo de seres vivos para que participaran en ese gozo, y las propias estrellas entornaron una alabanza. La creación no ha cesado desde entonces de contar la gloria de Dios. Cantan y lanzan voces de alegría. Salmo 65:13. Dios se ocupa de su creación con solícito amor y provee para cada una de sus necesidades en divino compromiso. Y aun cuando el mal y el pecado han dejado su huella en esa creación y es ahora la tierra pálida reflejo de lo que en un tiempo fue, cuando llegue el fin de los tiempos, la naturaleza será restaurada en el glorioso esplendor de su origen. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. El mundo en su totalidad será restaurada para plena participación en la gloria de Dios. El mal será destruido y en la plenitud de la creación, latente hasta ese momento, será manifiesta con todo su esplendor. Comparado con lo que será realidad entonces, el presente no es sino pálido reflejo. La creación toda cantará al unísono ante el retorno de su Rey, quien con su sola presencia cambia el lamento del baile. Por haber sido la creación hecha a imagen y semejanza de Dios, que es uno y aún así plural, la raza humana será finalmente reunida, pero se mantendrá intacta la diversidad racial y cultural dentro de un mundo hecho nuevo. La raza humana podrá por fin vivir en paz y armonía e interdependencia.
La gloria a Dios en las alturas llega con paz en la tierra para toda la creación. La vida cristiana. ¿Cómo podemos reaccionar ante tan espléndido panorama? Cuando contemplamos la amplitud del relato en toda y cada una de sus dimensiones, vemos con meridiana claridad que el cristianismo no es tan solo un perdón individual que conseguir para poder ir al cielo. Ese es el medio importante de la salvación, pero no es su propósito final. El verdadero propósito de la venida de Jesús fue restaurar y renovar la creación, no escapar de ella. Y no se trata tan solo de traer perdón personal y paz, sino asimismo justicia y shalom. Dios creó el cuerpo y también el alma, y la resurrección de Jesús hizo patente que el cuerpo y el alma son por igual objeto de redención. La obra del Espíritu de Dios no es exclusivamente para salvar almas, sino también para cuidar y cultivar la faz de la tierra, del mundo material como tal. No puede enfatizarse demasiado la singularidad de esta visión. Aparte de la Biblia, ninguna otra de las grandes religiones del mundo ofrece esperanza de restauración en el perfecto shalom y plena justicia en este mundo material. Vinod Ramachandra, un escritor oriundo de Sri Lanka, ha entendido esto bien. Todas las demás religiones, señala, ofrecen como salvación una u otra forma de liberación de comúnmente humano. La salvación es vista como una liberación de la tiranía de la individualidad y la envoltura corporal, un requisito previo para acceder a una existencia espiritual trascendente. La salvación bíblica no consiste en escapar de este mundo, sino justamente en transformarlo. No encontraremos ningún atisbo de esperanza para el mundo en ninguno de los otros sistemas religiosos o filosofías que la humanidad ofrece. La perspectiva bíblica es única en su significado. Es por eso que, cuando alguien dice que hay también salvación en otras formas de fe, yo hago la pregunta: ¿a qué clase de salvación te refieres? Ninguna otra fe promete salvación eterna para el mundo material tal como lo conocemos, que no sea la cruz y la resurrección de Jesús. ¿Qué significa entonces entrar a formar parte de la obra de Dios en el mundo? ¿Qué significa, en realidad, vivir cristianamente? Una posible respuesta es reflexionar acerca de la relación existente en la Trinidad y también en el origen de la creación. Dios ha hecho posible que participemos de su gozo y deleite de la misma manera que Él se goza y se deleita en nosotros. Ahora podemos compartir ese gozo, primero glorificándolo en la adoración y servicio a su persona antes que a nosotros mismos. Después, honrado y sirviendo con respeto a nuestros semejantes, como criaturas creadas a imagen de la gloria de Dios. Y podemos, por último, disfrutar de ese gozo singular en el cuidado y en la contemplación de la gloria divina manifiesta en el mundo natural. Glorificamos a Dios y disfrutamos de su realidad en nuestras vidas tan solo cuando le rendimos alabanza y adoración, servimos a la comunidad por amor a Él y cuidamos de su creación. Otras maneras de contemplar la vida cristiana es desde la perspectiva de la restauración final y definitiva. Ante el quebranto del mundo y de nuestros propios corazones, la vida y obra de Jesús, con la culminación en su muerte y resurrección, vino a traer a un precio muy alto justicia y restauración para los oprimidos y marginados, recuperación física para los enfermos, interacción para los solitarios y aislados, y gozo y comunión espiritual para cuantos estaban alejados de Dios. El ser cristiano hoy supone formar parte de un mismo proyecto, sabiendo que habrá en el camino sufrimiento y penalidades, aunque también será reconfortado por la gozosa certeza de un éxito final. El Evangelio, entendido y aplicado en toda su extensión y profundidad, conlleva una obligación moral y una nota de confianza respecto a la realidad de la justicia. De ahí que los cristianos hayan de intervenir para la implantación de una justicia restauradora y de redistribución ahí donde sea necesario. La historia de Jesús y de la fe da sentido y contenido esencial a la religiosidad innata del ser humano. Es por eso que los cristianos proclaman el Evangelio de salvación y señalan con ello el camino del perdón y de la reconciliación con Dios a través de Jesús. El Evangelio da asimismo razón y fondo a nuestro instinto relacional.
Por eso los cristianos trabajan con denuedo para reforzar las relaciones comunitarias y la vida de la iglesia. El gozo ante lo bello cobra aún mayor sentido a la luz del relato evangélico, y el creyente se ve movido a cuidar del entorno material, sea mediante ciencia aplicada o logros artísticos, lo que fomenta además la plena realización del humano en su más genuina expresión. Los cielos y los árboles proclaman la gloria de Dios, y con nuestro cuidado y celebración liberamos sus voces para alabanza de Dios y deleite nuestro. La vida cristiana significa, por tanto, no solo dar vida a una comunidad creyente que inste a las personas a unirse a la familia de la fe en Cristo, sino asimismo cuidar de ella para su crecimiento en justicia y servicio. Los cristianos podemos y debemos ser verdaderos revolucionarios comprometidos con la justicia y la verdad, y trabajar para la consecución de un mundo genuinamente perfecto en el que Dios realizará lo siguiente. Él les enjugará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cuando ese futuro sea ya una realidad presente, podremos decir, por fin hemos llegado a nuestro verdadero hogar. Este es mi país y esta es mi ciudadanía. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida, pero ese no será aún el fin de la historia. Como bien dice en ese sentido C.S. Lewis, todos los sucesos de nuestra vida no serán sino tan solo la cubierta y el título. En ese punto estelar tendrá verdaderamente su inicio el capítulo 1 de la gran historia, que nadie ha tenido por el momento ocasión de leer, que continuará por la eternidad, en la que cada capítulo será todavía mejor que el anterior. Epílogo. ¿Hacia dónde ir ahora? El conocerse a uno mismo supone, principalmente, conocer las propias mermas. Uno tiene que medirse en contraste con la verdad y no el contrario. Flannery O'Connor, The Fiction Writer and His Country, el escritor de ficción y su país. El corazón de Ewen cambió, o al menos por fin lo comprendió, J.R.R. Tolkien, El retorno del rey. No hay manera de asegurar que el cristianismo, después de leer este libro, parezca más cierto. Puede incluso que algún lector se haya sentido interpelado a nivel personal por las distintas necesidades del mundo en que vivimos o por su propia situación, y quizás también por el impacto de la persona y obra de Cristo en su más amplia dimensión. ¿Qué hacer entonces para explorar aún más lo que significa poner una fe personal en Cristo? ¿Por dónde empezar? Examina tus motivos. Las motivaciones suelen ser siempre algo complejo. Si se espera tenerlo todo bien claro y estudiado y libre, además de deseos egoístas, la espera será eterna. Aún así, es sin duda necesario y muy conveniente analizar primero qué nos lleva a actuar de una u otra forma en lo relativo a un compromiso de fe. Puede suceder, por ejemplo, que estés pasando por una situación difícil y con problemas, y puede que, por eso mismo y quizás por primera vez en tu vida, seas particularmente consciente de que necesitas a Dios y una ayuda espiritual verdadera para poder superarlo. Evidentemente, nada de malo hay que pensar en algo así, pero en caso como este, nada más fácil que ver a Dios como un medio para lograr un fin. ¿Estás acercándote al cristianismo para servir y honrar a Dios o para hacer que Él te sirva a ti? De ser cierto lo segundo, existe el peligro de caer en una suerte de chamanismo al tratar de controlar a Dios mediante ciertas prácticas en particular, oraciones incluidas. Se estaría así usando a Dios en lugar de verdaderamente confiar en Él. Todos tenemos que reconocer que nuestros primeros pasos en la fe suelen ser más por querer algo de Dios que por exclusivo amor a su persona. Pero
En uno u otro momento tenemos por fuerza que enfrentarnos al hecho de que le debemos a Dios nuestra existencia y un sincero agradecimiento por todo cuanto ya hizo por nosotros. Dios es nuestro creador y por esa sola razón ya somos deudores absolutos. Con todo, Dios es también nuestro Redentor, nos rescató para vida eterna con este coste infinito. Un corazón que se siente tiene por fuerza que rendirse ante aquel que no solo es omnipotente, sino que también ha sacrificado lo mejor y más íntimo de sí mismo para beneficio nuestro. Nuestro impulso natural es pensar, ¿qué tengo que hacer para conseguir que Dios haga esto o aquello por mí? Pero es una actitud que tendrá que transformarse en uno u otro momento en ¿qué tengo que hacer para poder realmente acercarme a Él? Si en esa transición no tiene lugar nunca, se llegará a conocer el verdadero Dios y nos quedaremos con un pálido reflejo de su persona. Sospesa el coste. El cristiano es literalmente el que es de Cristo. No es uno simplemente influido por las enseñanzas de Cristo, sino alguien que se ha comprometido con todo su ser con la persona y obra de Cristo. Los cristianos son conscientes de que se trata de un todo o nada respecto a lo que Cristo quiere y espera de nosotros. Desde los primeros tiempos, la confesión cristiana específica era Christus Curios, Jesús es el Señor. En un contexto histórico en el que lo requerido era Christus Curios, el César es el Señor, la variante cristiana reivindicaba a Jesús como poder supremo. Jesús no era simplemente un ser angélico, con una categoría particular indicada por un título especial, sino que, tal como lo refleja un himno cristiano de los primeros tiempos, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2:9. En él, toda la plenitud de la divina habita en forma corporal. Colosenses 2:9. Esa es una aseveración de proporciones inauditas, pero con una gran coherencia lógica. Bono, cantante vocal de U2, reconoce esa lógica en una conversación con Micah Assayas. Cristo ocupa un puesto principal entre los grandes pensadores del mundo, pero no es un tanto exagerado confirmarla como verdadero hijo de Dios. Bono, no, a mí no me parece así. Mira, la reacción de la mentalidad secular ante la figura de Cristo sigue siempre el mismo patrón. Jesús fue un gran profeta y sin duda un personaje interesante que tenía mucho que decir en la línea con los grandes profetas de otros tiempos. Se trata de Elías, de Mahoma, de Buda o de Confucio. Pero la auténtica cuestión es que Cristo no permite que hagamos eso en modo alguno. Cristo dice categórico en ese respecto: no me llaméis maestro porque no lo soy, ni tampoco digo que sea profeta. Mi mensaje es sencillo: soy el Mesías. Y añado, soy Dios hecho carne. Y la gente dice entonces, no, por favor, sé solo un profeta que podemos aceptar. Tú eres a veces un poco excéntrico. Ya tuvimos a Juan el Bautista que comía langostas del campo y miel silvestre, y con él basta. Tú no saques ahora a relucir la palabra difícil. Esto es Mesías. ¿Por qué? Si te obstinas en hacerlo, tendremos que crucificarte. Entonces Jesús responde, pues no. Sé muy bien que esperáis que regrese con un gran ejército y que os libere de la ocupación extranjera. Pero es que yo soy verdaderamente el Mesías. Y es entonces cuando todo el mundo empieza a mirar para otro lado, como desentendiéndose de lo que eso en realidad significa. ¿Por qué no dejará de decir continuamente eso? Lo único que nos queda entonces es que o bien Jesús era lo que decía ser, esto es, el Mesías, o era por el contrario un visionario con un grave trastorno mental. Lo que quiero decir con todo esto es que estaríamos entonces hasta un caso similar al de Charles Manson. Y no creas que lo digo en broma. La idea de que el curso entero de la civilización de más de la mitad del globo fuera alterado y puesto al revés por un chiflado, sí es que es una fantasía difícil de creer. Bono está en realidad diciendo que las afirmaciones de Jesús respecto a sí mismo nos instan a tomar una postura radical, o son ciertas o son fantasía. Y para ello se preguntan si habría sido posible que personajes tan irascibles como Charles Manson y David Koresh
hubieran podido llegar a tener el mismo impacto en sus seguidores y en el mundo entero que Jesús. Ahora bien, si Jesús no era un lunático, la única posibilidad es aceptar cómo valida sus afirmaciones y ordenar la existencia en lógica correspondencia. La única opción no válida es responder ante su persona con un blanda indiferencia. Flannery O'Connor tiene idéntica postura en Un hombre bueno es difícil de encontrar. El personaje apodado el Misfit es un auténtico bandido que toma como rehenes a los miembros de una familia en el sur rural de Estados Unidos. La cabeza de la familia, que en este caso es la abuela, trata de disuadirlo para que no los mate, hablándole de Jesús, la iglesia y el poder de la oración, pero Misfit replica: Jesús trastornó todas las cosas. Si en verdad esto todo lo que dijo, no hay otra alternativa que renunciar a cualquier otra cosa para seguirlo a él. Y si nada de todo eso fue cierto, lo único que nos queda es disfrutar lo mejor que puedas matando a alguien o quemando su casa, o haciéndole cualquier otra maldad para verlo sufrir. No hay otro placer alternativo que la mezquindad. O'Connor comentó en cierta ocasión respecto a este personaje suyo que él había entendido muy bien la implicación dual de todo o nada en la figura de Jesús. La historia plantea un auténtico duelo a muerte entre la abuela con sus creencias un tanto superficiales y la postura de fondo de Misfit, mucho más genuina y radical, en relación con la figura de Jesús como Mesías y una nueva forma de ver las cosas. Era una tensión que era de hecho muy real para la propia escritora. De nada sirve decir que cree en Jesús si eso no cambia en nada tu manera de vivir y ver las cosas. La redención no tiene ningún sentido si no influye en nuestro pensamiento y en nuestra manera de vivir, escribió en uno de sus ensayos. Mi enfoque parte de la postura propia de un cristianismo conservador y ortodoxo. Esto quiere decir que, para mí, el sentido de la vida tiene su centro y razón de estar en la obra de la redención realizada por Jesucristo, y todo lo que contemplo en el mundo es a través de esa prisma. Bono y O'Connor son dos personalidades muy distintas, pero sienten en cambio lo mismo respecto a la radical implicación de lo proclamado por Jesús. Los cristianos nos distinguimos por dejar que la realidad de Jesús cambie radicalmente quiénes somos, cómo contemplamos la realidad y cómo lo vivimos. Haz un inventario. Puede que las opiniones y la postura de Bono y O'Connor te hayan dejado casi sin respiración. ¿Qué pasará si se tiene cada vez mayor respeto e interés por el cristianismo, pero aún así no se está preparado para asumir un compromiso de esa magnitud? Una posible razón es que haya todavía ciertos obstáculos que superar para poder aceptar plenamente la fe cristiana. Si ese es tu caso, no te limites a dejarlo todo en suspenso, con la esperanza de que las cosas se aclaren y solucionen por sí solas. En vez de eso, haz un inventario de todas las razones concretas que te provocan reservas. Incluye a continuación una serie de cuestiones que pueden serte de ayuda en ese proceso. Problemas de contenido. ¿Hay alguna parte en concreto dentro del mensaje cristiano? La creación, el pecado, Jesús como verdadero Dios, la cruz, la resurrección, que no entiendas o con la que no estés de acuerdo. Problemas de coherencia. ¿Tienes dudas y objeciones respecto a la fe cristiana que no sabes cómo resolver? Problemas con el precio a pagar. ¿Piensas que aceptar la fe cristiana en su totalidad te pasará factura? ¿Qué miedos tienes respecto a un compromiso de esta clase? Puedes tomar así nota de las cuestiones por resolver y las barreras para superar, pero no te fíes de hacerlo por tu cuenta sin nadie más informado que te ayude. En prácticamente cualquier ámbito, por ejemplo en el aprendizaje de un nuevo idioma o una nueva habilidad, es mejor aprender en comunidad con otros que se encuentren en diferentes etapas de su propia peregrinación. Una buena práctica es ir a una iglesia cristiana, en nuestro contexto una iglesia evangélica, y asistir a los distintos cultos y celebraciones para poder así relacionarnos con otros miembros de la congregación y hablar con creyentes acerca de sus posibles dudas y cómo las han solucionado.
Pero lo más importante de todo será tener en cuenta que ser cristiano no es simplemente cumplir con una serie de cosas que creer y hacer. Al final del capítulo 11 de Mateo, Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Un hombre le dijo a un pastor en cierta ocasión que sería feliz creyendo en el cristianismo si el clérigo le diera al menos un argumento infalible de su verdad. Entonces el pastor replicó: ¿qué pasará si resulta que es un hombre infalible en vez de una razón irrebatible? Jesús nos dice: yo soy esa persona. Vengan a mí, vean lo que yo soy, contemplen mi cruz, tomen nota de mi resurrección. Nadie habría inventado todo esto sin más. Vengan pues a mí y encontrarán descanso para su alma. En última instancia, la fe y la certidumbre crecen en la medida que aumentamos nuestro conocimiento acerca de la persona y obra de Jesús. Pero hay todavía una barrera más que superar en la que muchas personas tropiezan. La ciudad de Nueva York está llena de personas que han sido criadas y bautizadas en el seno de distintas congregaciones cristianas, pero que abandonaron su fe en la adolescencia o al ir a la universidad, sin volver a plantearse sus creencias durante años. Pero ocurre en ocasiones que de forma espontánea y repentina se descubren a sí mismas de nuevo con inquietudes espirituales. Se plantean, por tanto, de nuevo lo esencial de la fe cristiana y la impresión que tienen es que como si no lo hubieran entendido en absoluto con anterioridad. La pregunta que me hacen entonces a mí como pastor es: no sé si soy yo o no verdaderamente cristiano. ¿Estoy entonces recuperando la fe perdida o es que la estoy encontrando por primera vez? La respuesta es muy simple. Yo no te lo puedo decir, pero es que en realidad eso no importa. Si de verdad quieres relacionarte con Dios o volver a conectarte, habrá que hacer las dos mismas cosas. ¿En qué consisten estas dos cosas? Da el paso. La primera cosa que tendrás que hacer es arrepentirte. Puede que eso no suene muy bien, pero lo cierto es que es un paso incuestionable y además ineludible. El arrepentimiento que da lugar a una nueva relación con Dios no es en primera instancia una cuestión de hacer lista de pecados y de sentirse apesadumbrado y desear a toda costa un cambio. Lo que quiero decir con esto es que si en tu caso particular estabas explotando al pobre o engañando a tu cónyuge y quieres ahora depositar tu fe en Cristo, es evidente que tendrás que dejar de hacer todas esas cosas moralmente erróneas. El cristianismo está llamado a amar al pobre y a ser fiel a los votos del matrimonio. Pero esos cambios de conducta por sí mismos no van a hacer de ti un cristiano. Son muchas las personas en este mundo que son social e individualmente éticas, aún sin tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. El arrepentimiento supone evidentemente sentirse apenado por las faltas cometidas, pero implica todavía mucho más. El arrepentimiento que realmente opera un cambio de corazón y de mente en la relación con Dios comienza cuando se reconoce que el mayor pecado, el que está por detrás de cualquier otra posible transgresión, es el tratar de salvarse a uno mismo, tal como hemos tenido ocasión de ver en los capítulos 9 y 10. Tanto en nuestros malos hechos como en nuestras buenas acciones podemos estar tratando de ser nuestros propios salvadores y señores. Tenemos confianzas, alternativas y dioses complementarios, aunque no les designemos con esos nombres. Tratamos con ello de probarnos a nosotros mismos por nuestra bondad moral o a través de logros personales, de la familia nuclear o de la trayectoria profesional. Incluso una actividad diligente en la iglesia y en lo religioso puede tener que someterse a arrepentimiento una vez que entendemos que era una forma más de poner a Dios y a otras personas en deuda con nosotros. Arrepentirse es, pues,
admitir que se ha confiado en otras cosas antes que en Dios para obtener sentido y seguridad en nuestra vida. Esto supone tener que arrepentirse no solo de todo aquello en lo que nos hayamos equivocado o hecho mal, como mentir o negar, sino asimismo de las razones de fondo en nuestras buenas obras. El segundo paso a dar es creer verdaderamente en Cristo. El creer en Cristo tiene un contenido muy claramente definido. Hemos de creer que en verdad Jesús fue quien dijo ser, que necesitamos su salvación, que en la cruz obtuvo la seguridad de nuestra salvación y que fue resucitado de entre los muertos. En todo caso, aunque la fe cristiana que transforma nuestra vida implica creer con el intelecto esas verdades, lo cierto es que es mucho más. La fe que cambia nuestra vida y nos pone en relación con Dios se entiende mejor a partir del término confianza. Imagina por un momento que estás a gran altura en un acantilado. Pierdes pie y empiezas a caer. A punto ya de precipitarte al vacío, ves una rama que sobresale en la pared rocosa. Esa rama es tu única esperanza y es, de hecho, suficientemente fuerte como para soportar tu peso. ¿Cómo va a poder evitarse la tragedia? De entrada hay algo que es evidente. Si con la mente tienes la certidumbre intelectual de que la rama puede con tu peso, pero no la agarras con todas tus fuerzas, estarás perdido. Si por el contrario tienes tus dudas y no estás seguro de que la rama vaya a resistir, pero aún así extiendes el brazo y te aferras a ella con todas tus fuerzas, te salvarás. ¿Cómo va a ocurrir eso? Desde luego no por la fuerza de tu fe, sino por el objeto en que depositas esa fe tuya, que será el que realmente te salve. Una fe fuerte en una rama débil es trágicamente inferior a una fe débil en una rama fuerte. Esto quiere decir que no hay que esperar a que se disipen todas las posibles dudas y miedos para aferrarnos a Cristo. No caigas en el error de pensar que tienes primero que deshacerte de toda tu aprensión para poder conocer a Dios. Si lo haces, esa fe tuya no dejaría de ser una forma más de tratar de salvarte por tus propios medios. Si tú te ocuparas personalmente de la cualidad y pureza de tu compromiso, tuyo sería el mérito de la salvación y Dios sería deudor tuyo. Pero no es la profundidad y pureza de tus afectos lo que va a salvarte, sino la obra de Cristo a favor tuyo. La fe tiene su momento inicial, cuando reconocemos y al mismo tiempo rechazamos otros dioses y otras posibilidades y nos volvemos a Dios Padre para relacionarnos con Él sobre la base del firme fundamento de Jesús y no basándonos en nuestros propios méritos. En mi experiencia como pastor, he tenido el privilegio de ver a muchos jóvenes dirigirse a Dios en los siguientes términos. Padre, yo siempre he creído en ti y en Jesucristo. Pero mi confianza estaba en otras muchas cosas, en mis capacidades y también en mi propia moralidad. Pero eso no me ha supuesto más que problemas y dificultades. En la medida en que puedo decir que conozco ahora mi corazón y mis sentimientos, lo pongo todo delante de ti y te pido que me aceptes y me recibas no por mis propios méritos, sino por todo lo que Cristo hizo por mí. Y así es como tiene su inicio un proceso de transformación radical de sus vidas, en el que el Evangelio da nueva forma y fondo a todas las áreas de nuestra existencia. Comprométete con una comunidad. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacerme cristiano? Generalmente contesto, haciendo 2 cosas y una tercera más. Las 2 primeras cosas, el arrepentimiento y la fe, ya las hemos visto con detalle. Pero hay todavía un factor crucial más que añadir. Entonces, ¿por qué no decir que son necesarias 3 cosas? Bueno, porque la experiencia me ha demostrado que es más práctico decir 2 cosas y una tercera, porque ese tercer punto no es algo independiente, sino parte integrante de la manera en que se realizan las 2 primeras. El hacerse cristiano en la práctica tiene una doble vertiente.
la particular y la corporativa. La sociedad occidental subestima el grado en que es producto no de elecciones personales, sino de elecciones de las familias, de las comunidades y de las culturas. De allí que necesariamente el arrepentimiento y la fe se hagan manifiestos tanto en el ámbito individual como en el ámbito comunitario. Es asunto personal cuando oramos a solas ante Dios, tal como veíamos en ejemplos anteriores. Y es práctica comunitaria cuando nos identificamos con Cristo públicamente, formando parte de la iglesia. El Evangelio de Lucas nos informa que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos prorrumpió en insultos contra Jesús, pero el otro le reconvino, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. A la vista de las circunstancias, esa era una percepción más que notable. Ese ladrón había entendido bien que Jesús era inocente y que iba a morir por los que tendrían que estar ocupando su lugar. Por último, se vuelve a Jesús y le ruega: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre estaba poniendo toda su confianza y toda su esperanza en Jesús y en que instauraría un reino futuro, con una tierra y un cielo nuevo. Al depositar su confianza en el Cristo, Jesús se lo confirma: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Traigo esto a colación porque es un incidente que deja muy claro que la persona puede tener la certeza de la salvación de forma inmediata a la entrega de su corazón a Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, todo apunta a que los creyentes deberán confirmar y sellar ese compromiso en público mediante el bautismo y su incorporación a una iglesia. El corazón es engañoso por naturaleza, y para poder estar seguros de que estamos confiando en Jesús y no en otras cosas, es necesario unirse al cuerpo de creyentes. Soy consciente de que el mayor problema que muchas personas tienen con el cristianismo tiene mucho más que ver con la iglesia que con Jesús. No les gusta oír que para ser cristianos y vivir como tal es necesario incorporarse a una iglesia en la que su fe pueda desarrollarse. Hay sin duda muchas personas con experiencias negativas con las iglesias y entiendo su prevención. Y estoy dispuesto a admitir que, en líneas generales, las personas que asisten a una iglesia dan muestra de ser más débiles psicológica y moralmente que las personas no comprometidas. Pero eso no debería sorprendernos, más que el hecho de que hayan más enfermos que sanos en la consulta del médico. Las iglesias atraen, lógicamente, a un elevado porcentaje de personas con necesidades de diferentes tipos, pero no por ello deja de ser igualmente cierto que asisten muchísimas personas más que han visto sus vidas cambiadas y llenas del gozo de Cristo. La iglesia de Jesucristo es similar a un océano en su amplia diversidad, y al igual que las aguas del mar, tienen partes claras y más cálidas, y otras oscuras y más frías, partes en las que se puede entrar confiadamente y otras en las que el riesgo de perecer es grande. La vida de la iglesia puede ser una bendición o una dura prueba. Soy de hecho consciente del peligro de aconsejar a mis lectores que busquen una iglesia en la que integrarse, pero es, sin embargo, consejo que no doy a la ligera y para el cual advierto que deben hacerlo con sumo cuidado. Pero lo cierto es que no hay otra alternativa. No se puede vivir la vida cristiana sin la familia de la fe como verdadera iglesia de Cristo. El trauma de la gracia. Ante la pregunta, ¿cómo puedo hacerme cristiano?, es importante dar una respuesta concreta. Pero es, por otra parte, peligroso dar la impresión de que conocer a Dios es en esencia una técnica, algo que depende directamente de nosotros mismos. No cabe duda de que el buscar a Dios es una actividad que debe tenernos ocupados, y Jesús mismo nos incitó
a preguntar, buscar y llamar para poder encontrarlo. Pero no deja de ser muy cierto que, visto en retrospectiva, en el inicio de esa relación Dios siempre da el primer paso, nos busca por pura gracia y nos muestra nuevas realidades. En una manera difícil de explicar y totalmente inesperada, la realidad de nuestra naturaleza caída se hace evidente junto con una gracia radical. Nos damos cuenta, además, de que todos nuestros esfuerzos por ser buenos y felices no hacían más que complicar las cosas. Todo tiene de repente sentido. Las piezas encajan en su debido lugar y todo adquiere de repente una nueva dimensión. Pero lo cierto es que nunca sabemos por adelantado cuándo va a ocurrir. Y lo mismo les ha sucedido a muchos de los grandes hombres de la fe: el apóstol Pablo, San Agustín, Lutero y John Wesley. Son ejemplo de ello. Pero para comprobarlo, no hace falta mirar al pasado. En mi propia congregación, he sido testigo de miles de vidas cambiadas. Mi ejemplo favorito sobre el trauma de la gracia es el de la escritora Flannery O'Connor, en su relato breve Revelación. La historia comienza en la consulta de un médico, donde están esperando la señora Turpin y su esposo Claude a que los atienda el facultativo correspondiente. La señora Turpin entretiene la espera, dando razones para sentirse superior a prácticamente todos los allí presentes, por cuestión de raza, categoría social, capacidad física y temperamento personal. Engreída y fatua es, sin embargo, un personaje creíble. O'Connor refleja con acierto y de forma incómodamente familiar el proceso que da lugar a tan cáustico juicio sobre el prójimo. La mujer entabla al principio conversación con otra que ha acudido a la consulta para acompañar a su hija Mary Grace, que está entretenida leyendo un libro. Mientras va hablando, la actitud condescendiente de la señora Turpin para con los demás resulta evidente, al igual que lo es lo muy pagada de sí misma que está. Mary Grace, aún sin decir nada, no deja de fruncir el ceño y hacer muecas, de mucho disgusto e indignación, ante los comentarios derogativos de la mujer, que no deja de hablar sin parar. Por último, la señora Turpin exclama: "Si hay algo que me caracteriza es que soy una persona agradecida. Cuando pienso en quién podría haber sido si no fuera yo en todo lo que tengo, no puedo menos que decir bien alto: gracias, Jesús, por cómo son las cosas. Podría haber sido tan diferente. Cuántas gracias he de darte, Jesús". En ese preciso momento, Mary Grace se pone de pie, incapaz de contenerse ni un segundo más, y blandiendo el libro como objeto de agresión, se lo estampa a la señora Turpin en la cabeza y le lastima un ojo. No contenta con eso, le echa las manos al cuello y trata de ahogarla. Pero Mary Grace tiene entonces uno de sus ataques epilépticos y alguien acude a sujetarla. Incapaz por sí misma de entender bien la génesis de lo ocurrido, la señora Turpin se inclina sobre la muchacha y le pregunta con voz no muy firme: "¿Qué es lo que quieres decirme?", conteniendo el aliento como si esperara una revelación desde lo alto. En un primer nivel, está esperando una disculpa, pero en un nivel más profundo, empieza a darse cuenta de que la joven es mensajera de la gracia divina. Mary Grace se le queda mirando y dice con furia: "Vuélvase al infierno del que procede, vieja bruja". La revelación había alcanzado su objetivo, pero la señora Turpin tenía ahora que cambiar su forma de ver el mundo. Más adelante, ese mismo día, está a solas con sus pensamientos junto al granero de su granja, diciéndose a sí misma: "Señor, ¿para qué me mandas un mensaje así?
¿Cómo va a ser posible que sea yo misma y a la vez una vieja bruja? ¿Cómo es que estoy salva y también condenada? Siglos antes, Lutero había aprendido en forma asimismo dramática que Dios nos salva por gracia, no por nuestras obras. También se le hizo evidente que el creyente es al mismo tiempo aceptado como justo y también como pecador, salvada y también una vieja bruja. Pero, al igual que en el caso de Lutero, la señora Turpin se resistía a creer en la necesidad de la gracia. ¿Por qué yo? Se queja. No hay desgraciado, blanco o negro al que no le haya dado yo algo. Y me mato trabajando a diario y hago cosas por la iglesia también. Pero si prefieres la escoria, pues escoria será lo que tendrás. ¿Cómo va a ser que yo me parezca a ellos? Yo también podría dejar de trabajar y no importarme si todo estaba sucio, siguió lamentándose. Holgazanear por las esquinas, bebiendo vino barato y fumando y escupiendo en los charcos. Y estar impresentable. Podría ser mala con todo el mundo. Un estallido final de furia le sacude todo el cuerpo y se encara de nuevo a Dios. ¿Quién te has creído que eres para tratarme así? En ese momento, el sol empieza a ocultarse en el horizonte, el cielo se tiñe de franjas púrpuras. Una luz muy especial le iluminó la mirada. Creía estar viendo un gran puente que se elevaba hacia arriba desde la tierra en llamas. Una gran multitud de almas ascendía hacia el cielo de toda clase y condición, destituidos de la fortuna. Y lunáticos y excéntricos gritando y saltando, pero al final del todo había una tribu de personas que enseguida reconoció como aquellos que, al igual que ella y Claude, siempre habían tenido un poco de todo y el talento dado por Dios para usarlo debidamente. Y marchaban detrás de todos los demás con gran dignidad, responsables como siempre lo habían sido de actuar con sentido común y con una conducta respetable. Eran, de hecho, los únicos que marcaban bien el paso, pero fijándose bien en sus caras, pudo discernir una expresión de incredulidad porque sus buenas obras estaban también ardiendo. En el bosque vecino, un coro de grillos dejaba oír su canto, pero lo único que ella oía eran las voces de los que ascendían hacia el cielo estrellado cantando aleluya. ¡Qué idea tan radical! Los lunáticos y excéntricos yendo al cielo por delante del grupo de los moralmente superiores. Pero lo cierto es que eso era lo advertido por Jesús a los dirigentes religiosos del momento. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Mateo 21:31. ¿Qué va a pasar si llegas al final del libro y como consecuencia de haberlo leído, deseas tener fe, pero no la tienes? El escritor Joseph Epstein admitió en cierta ocasión que envidiaba a las personas con la clase de fe profunda y bien informada que les ayuda a superar las más terribles crisis. Mas, en particular, lo dejaba perplejo como la fe cristiana de Flannery O'Connor. La había ayudado a hacer frente a una muerte prematura por lupus sin quejas y sin miedo. Por lo tanto, su conclusión final fue que la envidia de la fe, Dolores, una envidia con la que nada se puede hacer salvo calladamente soportarla. Personalmente, valoro el respeto de Epstein para con el misterio de la fe
y desde luego no es algo que pueda conseguirse con una técnica. Mi pregunta es, sin embargo, ¿no se puede realmente hacer nada al respecto? Durante un periodo particularmente duro en su vida, una mujer de mi congregación se quejaba de que había orado sin cesar a Dios, implorándole: Señor, ayúdame a encontrarte. Pero sin recibir señal alguna, un amigo cristiano le sugirió que podría quizá cambiar su ruego y decir: Señor, ven a mí y encuéntrame, porque tú eres el buen pastor que se ocupa de las ovejas perdidas. Me dijo por último, cuando recordaba esta situación: si estoy contando ahora esta historia, es porque realmente vino por mí.